Lo primero que os voy a explicar es qué es la cronobiología, pero primero me voy a presentar yo. Yo soy Juan Antonio Sarabia, no tengo nada que ver con el chico ese que os he comentado, y yo empecé a investigar cronobiología y pues bueno, descubrimos unas herramientas muy interesantes y decidimos montar una empresa, una spin-off que se llama ahora o startup, que es una empresa surgida de un grupo de investigación y que coge todos esos conocimientos para poder aportarlos a la sociedad, lo que se denomina transferencia tecnológica. Entonces yo soy biólogo de formación, empecé estudiando cronobiología y ahora empleo esos conocimientos de cronobiología para dar un servicio. ¿Cómo vamos a distribuir esta tarde que vamos a pasar juntos? En primer lugar, os voy a introducir en la cronobiología. Os voy a enseñar qué son los relojes, para qué sirven, dónde están, cómo funcionan. Para a continuación deciros cómo podemos medirlos. O sea, los relojes realmente, si no los podemos medir, no servirían para mucho. A continuación os voy a decir por qué es tan importante medir esos relojes y al final os voy a dar unos pequeños consejos prácticos que vais a poder utilizar en vuestra vida diaria para mejorar esos ritmos. ¿Qué es el tiempo, pues? No sé si lo habéis planteado alguna vez. El tiempo es algo curioso. Como dice San Agustín de Hipona, ya en el siglo III, cuando se puso a divagar, él decía que si nadie le preguntaba lo que era el tiempo, él sabía perfectamente lo que era el devenir de las cosas. En cambio, si tenía que explicárselo a alguien, no era capaz de decir qué era el tiempo, no era capaz de decir cómo funcionaba. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha preocupado mucho del tiempo. Desde las primeras tribus que existían, desde las primeras civilizaciones que tenemos conocimiento, ha sido una constante el intentar saber el tiempo, por supuesto al principio por estaciones y después cada vez mediante métodos mucho más complejos. Tan complejos, hasta llegar a un reloj atómico. Este reloj, que está en Estados Unidos, sería capaz de estar 300.000 años funcionando sin atrasarse un solo segundo. ¿Por qué es necesario llevar el tiempo? ¿Por qué es necesario saber qué tiempo es? ¿Por qué es necesario saber en qué estaciones estamos? Esto no es algo que se le haya ocurrido al ser humano, esto no es algo que sea propio de la curiosidad humana. En la naturaleza también ha surgido este problema. De hecho, ha surgido por esto. O sea, nosotros vivimos en un ambiente rítmico. O sea, desde el principio de los tiempos había día y había noche. Eso daba lugar a las estaciones y durante millones de años esto ha dado lugar a que la evolución cree relojes internos en cada uno. Todos los seres vivos que podéis imaginar, todos tienen relojes. Todos se encargan de controlar el tiempo y todos lo hacen más o menos de la misma manera. Y estos relojes tienen relación con el exterior. La cronobiología es precisamente la ciencia que se encarga de estudiar todos esos relojes que tienen todos los seres vivos, en especial en nuestro caso el ser humano, y de decir cómo funcionan. ¿Por qué tenemos relojes? Como he comentado antes. Lo primero, para anticiparnos a las cosas. Es muy importante nosotros pensar en las primeras tribus o en cualquier ser vivo. O sea, necesita saber cuándo un árbol va a empezar a dar fruta, necesita saber, por otro lado, esconderse de algunos depredadores que van a salir por la noche. Ese depredador necesita saber qué es la noche. En resumen, necesita anticiparse a las cosas que van a venir. Pero, por otro lado, necesitamos que haya un control de las cosas que pasan en el interior de nuestro organismo. No sé la formación de muchos de vosotros, pero dentro de las células se dan reacciones químicas que muchas veces son contradictorias. O sea, en una misma célula se da el proceso de lipólisis y de lipogénesis, o la síntesis de azúcar y la degradación. Todo eso no se puede dar al mismo tiempo. Para que eso pase, hace falta algo que actúe como un semáforo y que vaya permitiendo el flujo de las cosas que se den de forma adecuada. Si yo les digo qué temperatura tienen, la mayoría me diría pues 37 grados, 36 grados y medio, pero si realmente pudiéramos medir hora a hora o minuto a minuto nuestra temperatura corporal, veríamos que tiene este patrón. Pero no solo la temperatura. Si nosotros medimos el cortisol, que es la hormona de la actividad, es la hormona que nos permite, nos despierta, veremos que tiene ese patrón. La melatonina, que es al revés, es la hormona de la oscuridad, es la hormona que nos permite dormir, tiene ese otro patrón. La presión arterial, a su vez, también. La fuerza muscular. Casi todos los elementos de nuestro cuerpo, casi todas las variables, oscilan de forma rítmica.
Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre en una orquesta? En una orquesta son muchos instrumentos. Todos ellos están tocando al mismo tiempo y suena bien. ¿Por qué suena bien? Porque entran cuando tienen que entrar. La música es ritmo. Eso es el sistema circadiano. Y para que eso funcione bien, ¿qué necesitamos? Un director de orquesta. Necesitamos alguien que se encargue de controlar todas las variables, que cada una entre donde tiene que entrar. Ese reloj circadiano, ese director de orquesta, es un reloj de 24 horas. ¿Cómo funciona ese reloj circadiano? ¿Dónde está? Pues ese reloj circadiano se encuentra alojado en una parte pequeñita del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Este reloj tiene unas vías de entrada, se necesita comunicarse con el exterior a través del tracto óptico, llega y además necesita, hemos dicho que es un director que dirige el resto de las variables del organismo. Para que pueda hacer eso necesita tener unas campanadas, algo que alerte, algo que motive al resto del cuerpo y que lo dirija. Esa es la melatonina. Vamos a hablar mucho de la melatonina a lo largo de esta tarde. La melatonina se le denomina la oscuridad química, porque como podréis observar, su producción es solo nocturna. Y además la luz la inhibe. Pero vamos a entrar en la melatonina un poquito más tarde. Observar, esto es un experimento que podéis hacer cualquiera de vosotros en vuestras casas, y es coger una margarita, que sabéis que se cierra durante la noche y se abre durante el día, y ponerla en un ambiente continuo. Da igual que sea oscuridad o que sea luz. A esta margarita va a seguir abriéndose y va a seguir cerrándose. Pero, ¿veis algo raro en los tiempos? ¿Veis algo raro en los tiempos que lleva esta margarita? Realmente, si tuviera un ritmo de 24 horas, aquí debería estar otra vez cerrada. ¿Por qué no está aquí cerrada? Porque realmente se ha estudiado, esta margarita no tiene un ritmo de 24 horas, tiene un ritmo mucho más largo, tiene un ritmo de 28 horas. Es más, si nosotros pusiéramos un montón de margaritas en vez de una sola juntas y las sometiéramos al mismo estudio, las dejáramos en total oscuridad, veríamos que al cabo de varios días ocurriría esto. ¿Qué podemos ver aquí? Que mientras unas margaritas están completamente abiertas, unas están cerradas. ¿Eso qué significa? Significa que cada planta tiene una velocidad distinta. Eso significa que el reloj que tenemos en nuestro cerebro tiene un componente endógeno, tiene un componente propio. Pero además podemos observar una cosa muy curiosa. ¿Qué le ocurre a esta hoja de esta margarita? Está levantada. O sea, no solo cada margarita tiene un ritmo, sino que cada una de las partes de la margarita presenta sus relojes y presenta sus propios ritmos. ¿De acuerdo? ¿Se podría hacer esto con humanos? Pues sí. De hecho, se ha hecho. Se ha cogido a una persona en total aislamiento, se la ha encerrado en una cueva y se ha visto qué es lo que le pasaba. Esta persona, después de estar unos meses en la cueva, él iba apuntando qué día creía que era y cuando surgió, él se pensaba que eran 15 días menos. Había perdido 2 semanas de su vida en esa cueva. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó exactamente lo mismo que a las margaritas? Su día era más largo, su reloj se pensaba que su día era más largo. Es decir, tenemos una endogenicidad en los ritmos circadianos de todos los organismos. Entonces hemos dicho que tenemos un reloj central en el cerebro, que es el que se encarga de coordinar. Pero, como en el caso de las margaritas, os he comentado que tenemos muchos relojes en cada uno de los órganos. De hecho, recientemente se va descubriendo más relojes en más partes del organismo. Y cada uno de esos relojes tiene su ritmo propio. Y todos ellos son controlados por el director de orquesta, que es el núcleo supraquiasmático. Esto es muy importante porque en el caso de las margaritas, cuando no se reciben señales claras, cuando el núcleo supraquiasmático no recibe señales claras, algunos de estos relojes se podrían amotinar, se podrían sublevar y empezar a funcionar por su propia cuenta. Hemos dicho que necesita este reloj unas entradas, que necesita unas señales para funcionar bien. ¿Cuáles son estas señales? Pues aquí tenemos representado el núcleo supraquiasmático, aquí tenemos representados los otros relojes que tenemos en algunos de los órganos del cuerpo y aquí tenemos las entradas.
La más importante, sin duda, es la luz-oscuridad. Pero en el ser humano, además, hay otras. Están los contactos sociales, está el ejercicio y, además, la alimentación también juega un papel muy importante. Y, además, también tiene unas salidas. O sea, ¿cuáles son esas salidas? Pues esas salidas que tiene este reloj, la más conocida por todos es el sueño-vigilia, pero también el ritmo de actividad motora. No tenemos las mismas ganas de hacer ejercicio por la mañana que por la tarde, la temperatura corporal y los ritmos de actividad. En el ser humano, además, todo este esquema se complica muchísimo más. ¿Por qué? Porque nosotros voluntariamente podemos elegir cuándo queremos dormir y cuándo queremos comer. Eso, a su vez, lo que hace es retroalimentar de nuevo al reloj y aumenta la complejidad del sistema. Por eso no hablamos del reloj biológico. Se habla del reloj biológico, pero es más correcto decir el sistema circadiano, porque al igual que el sistema circulatorio no es solo el corazón, es el corazón y todos los vasos que lo componen. Aquí no se trata de un solo reloj, se trata de un reloj, todos los relojes periféricos y todas las señales que los interrelacionan. Por lo tanto, ¿qué es la cronobiología? La cronobiología, como hemos comentado, lo más importante es que tiene un reloj. Además, este reloj, que está unido a todo un sistema, necesita unos sincronizadores y además es un sistema complejo. O sea, realmente estos son los 3 puntos más importantes que tenemos que aprender, que tenemos que conocer de la cronobiología. Todos tenemos un reloj en nuestro cerebro. Este reloj necesita unas entradas para sincronizarse porque tiene un ritmo propio y además también es un sistema muy complejo, es un sistema circadiano. ¿De acuerdo?